Que ver con la sabiduría y está en el capítulo segundo de Primera de Corintios, capítulo segundo, capítulo 2 de Primera de Corintios. Cuando usted tenga la cita, por favor, dígame. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Voy a leer algo y después vamos a entrar inmediatamente en la prédica. Dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Escuche bien. Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Tremendo, ¿verdad? Mira, ahorita estábamos hablando acerca de la sabiduría a través del libro de Eclesiastés. Hablamos acerca de cómo iba a crecer el conocimiento, la ciencia y todo eso. O sea, pero una cosa es la sabiduría y una cosa es conocimiento. Son dos cosas diferentes. El conocimiento viene a través de los estudios seculares, vamos a decir, o estudios en el caso del conocimiento de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, mediante estudios teológicos, hermenéuticos, como usted quiera llamarlo. Búsquele todo lo que pueda aplicar. Si hemos ido a un seminario, usted sabe que en un seminario va a estudiar de todo, hasta demonología, angeología, angeología es otra cosa. El estudio de los ángeles, que se me olvidó ahora cómo se le llama. Todas estas cosas se estudian, pero eso son estudios que adquirimos, son conocimientos que adquirimos a través del estudio. Pero la sabiduría no se adquiere a través del estudio. La sabiduría de Dios es algo que Dios revela a los hombres a través del Espíritu Santo de Dios, y algo que ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice esta palabra, vamos a revisarla. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría de Dios es para los maduros. ¿Y por qué es para los maduros? Porque en la medida que nosotros somos nuevos en el Evangelio, no conocemos muchas cosas y todo tiene su tiempo. Por eso es que Pablo, cuando habla acerca del conocimiento, acerca de lo que hay que darle a la iglesia, y en un momento determinado compara la alimentación espiritual de la iglesia como aquellos que están empezando, que son los que necesitan alimento suave, lechita, puré, vamos a decirlo así. Pero los que ya han madurado, los que hemos madurado, ya no nos podemos conformar con el ABC del Evangelio o con el ABC de la Biblia. Cristo me ama, yo lo sé, y todas esas cositas lindas, preciosas para los niños. Sino que ahora nosotros tenemos que recibir palabras fuertes, palabras profundas. No nos podemos quedar en la orilla. ¿Cuántos saben nadar aquí? ¿Hay muchos que saben nadar? ¿Saben nadar de verdad o saben nadar en la arena? Hay mucha gente que nada en la arena. Van a la playa y se quedan en la arena. Porque no saben nadar. Entonces, pero cuando aprendemos a nadar, y ya no queremos estar en la arena solamente, queremos irnos para allá lejos. Vamos para allá lejos. Y hacemos competencia y todas esas, a ver quién llega primero. Y todas esas cosas. Bueno, y el Evangelio no es a ver quién llega primero, es a ver quién llega. ¿Ok? Porque aquí no se trata de alcanzar una medalla, sino se trata de alcanzar corona. Y la corona, hay coronas para todos. Yo no sé cómo va a ser la tuya, tampoco sé cómo va a ser la mía. Pero yo estoy seguro que Dios tiene una para ti y tiene una para mí. Amén. Así que procuremos
alcanzar la sabiduría de Dios para que a través de el nuevo nacimiento que ya hemos tenido, que ya hemos experimentado, que Dios nos ha hecho una nueva criatura, que ya no somos como antes, sino que Dios nos ha limpiado, y aun cuando nos quedan algunas cositas por allí, Él viene siempre y con su Espíritu Santo nos purifica, Él nos va dando. Por eso es que dice aquí, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez significa que tú y yo podemos escuchar cosas que nos lastiman, nos pueden lastimar, y las echamos a un lado. Por eso la semana pasada yo dije algo que lo he repetido durante toda la semana, cada vez que tengo una conversación. ¿Sabe por qué? Porque yo también me lo quiero creer. Y Jesucristo, cuando enseñaba algo, lo repetía. Y lo volvía a repetir. Y lo volvía a repetir, porque nosotros somos... Sí, lo oímos bien, lo que nos conviene, pero lo otro no. Una de las cosas que dije, no sé si fue la semana pasada, el Día de la Madre, que dije que yo era así, fue el Día de la Madre. Yo era pastor, papá, tío, esto, lo otro. Y además también era guataca, alcahuete, lamebota, todas esas cosas. Yo las asumo. ¿Sabes por qué yo las asumo? Porque antes no lo hacía, pero Dios me ha ido cambiando, porque Dios nos va purificando. Nosotros somos vasijas en sus manos, simplemente Él es el alfarero y tú y yo somos la vasija y Él nos va. Y cuando hace así que la saca, ya usted no es ni lo que parecía. Hablando del tiempo y de la vejez, quizás estemos viejos, pero nuestro espíritu se renueva cada día con la presencia del Señor. Y lo que le importa al Señor no es tanto tu físico y el físico mío, sino lo que hay en nuestro corazón. Entonces, dice que la sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. O sea, la sabiduría de Dios es para ti y para mí. Y no te dejes engañar, porque hay muchas personas que tienen mucho, diga conmigo, conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Entendió? Voy a ponerle un ejemplo. Después, bueno, yo creo que yo hablé algo acerca de eso y esto no tiene que ver si hay algún católico aquí, no es para iglesia ni nada de eso. Pero para que usted note la diferencia entre lo que es conocimiento y sabiduría, que le preguntaron al Papa que por qué Jesucristo había sido enviado a la tierra. ¿Y sabe qué dijo? Que él no lo sabía. Y que nadie lo sabía. Y yo pasé por la iglesia católica y tengo amistades católicas, les respeto y les amo y les quiero. Pero eso fue una mala contesta porque por falta de sabiduría y falta de conocimiento él no tiene. ¿Oyó? Porque el Papa tiene conocimiento, mucho conocimiento, de lenguas, de teología, de todo lo que nosotros podamos estudiar, pero le falta la sabiduría de Dios. Porque si tuviera sabiduría suficiente de Dios, ya hubiera hecho algo diferente en la iglesia, que Él comanda, empezando por eliminar los ídolos. ¿Entendió? Pero decir que no sabe por qué Jesucristo vino, por qué Dios lo envió, bueno, es porque se le olvidó solamente un texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? A sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Y como Él es el Dios, y cuando este texto lo utilizan para lo material, pero yo lo estoy utilizando ahora para lo espiritual. Y es ser un hombre y una mujer de Dios es verdaderamente espiritual. Pídele que te diga cosas espirituales. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Pero lo primero que tienes que pedir en cada oración es sabiduría de Dios. Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y después Dios le dio todo lo que quiso, pero le dio sabiduría. Entonces, pero como nosotros no estudiamos a Salomón, porque dice que Salomón no se sabe si se fue para el cielo o no. Yo estoy seguro que se fue. Yo no lo he visto, lógicamente.
Pero yo sé que a todos nosotros Dios siempre nos ha dado la oportunidad. Y dice Jesucristo que de los suyos, de sus hijos, ni uno se perderá. Ni uno. Y yo creo que Salomón era un hijo de Dios. O sea, esto puede entrar en discusión porque hay discusiones entre los escolares de la iglesia, pero hay discusión, ¿sabe por qué? Porque están en el conocimiento solamente y no en la sabiduría. Deja que el Señor ore. A ver, yo voy a hacer un ejemplo. ¿Para qué Dios nos ha puesto en esta iglesia? Wow. No me haga igual que el Papa. Para proclamar el Evangelio. Esa es la razón por la cual estamos aquí, principal. Entonces nos reunimos en este lugar. ¿Por qué? Porque para proclamar el Evangelio se necesita sabiduría. Y para alcanzar sabiduría se necesita congregarse. En donde nos congregamos recibimos la palabra de Dios. Adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios viene la sabiduría de Él. Por eso es que no nos podemos quedar con eso que dice por ahí la gente. La letra mata. ¿Sabe cuál es la letra que mata? La de los TikTokers. ¿Sabe cuál es la letra que mata? Las noticias fake. ¿Sabe cuál es la letra que mata? Cuando perdemos el tiempo haciendo o leyendo otras cosas. Eso sí mata, pero eso no. La Biblia cuando se habla eso de que la letra mata, no tiene que ver con que no vamos a leer la Biblia. Solamente el Espíritu, lo que el Espíritu me dé. Por eso hay tantos problemas en la iglesia hoy en día, porque todo el mundo quiere predicar lo que el Espíritu le da. Y no es lo que el Espíritu te da, es lo que te da el Espíritu Santo a través de la sabiduría de Dios. Porque cuando no es a través de la sabiduría de Dios, lo que viene es sabiduría de hombre, que no es sabiduría, es conocimiento o invento. Es invento. Entonces comienzan a predicar cosas raras. Comienzan a predicar, ¿cómo se llama? Unciones raras. Mientras más rara la unción, más llama la atención. Mientras más llama la atención, más te ven en las redes sociales. Mientras más te ven en las redes sociales, más seguidores tienes. Y mientras más seguidores tienes, más te echas en los bolsillos. ¿Sí o no? ¿Te parece eso a la película? A la tuya no, pero a la de otra gente sí, porque yo no tengo problema. Pero así es como funciona. Así es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Pero nosotros creemos en el espíritu de sabiduría. Así es el título de la prédica. El espíritu de sabiduría es lo que viene a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios. Pero no cuando comenzamos a decir, el pecado original fue el no pagar el diezmo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué capítulo de la Biblia dice eso? Génesis capítulo 00, únicamente, ¿no? Porque no aparece en ningún lado. Ni siquiera en la Biblia que tengo por ahí. Esa Biblia tengo azul por ahí, que es la Biblia versión popular, parece. Así que eso no aplica para ti. Para ti, para mí, dice que toda la sabiduría que estaba oculta ha sido predestinada antes de los siglos para ti y para mí, para que Dios se glorifique en nosotros, en esa sabiduría. Entonces, cuando usted hable, cuando usted predique, cuando usted enseñe, dedique la palabra de Dios. No se preocupe por lo que diga la gente. Que te oyeron o que te criticaron porque lo que tú dijiste no le gustó a alguien. No te preocupes. Yo también he oído cosas que no me gustan y las he tenido que asimilar. ¿O no? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces cuando escuchamos algo que no nos gusta es porque, a ver, hay un dicho que por ahí que dice,
Al que le pica es porque allí come. ¿Sí o no? Es decir, usted se le pone la boca ardiendo cuando come picante. ¿Sí o no? Yo no soy mexicano, pero me gusta mucho comer la comida mexicana. Eso es una realidad. Y pica. Pero eso a mí no me mortifica. Pero lo que dicen a veces de mí sí me mortifica. Entonces eso no lo quiere oír. Entonces a veces se para un pastor aquí, un predicador, una predicadora, y enseña algo que Dios le ha revelado a través de su sabiduría, a través del Espíritu Santo, enseña algo, ay, que resulta que es para mí. Y a mí me pica, me molesta. ¿Y sabe lo que pasa? Que el que no tiene todavía madurez dice, parece que alguien le dijo algo al pastor de mí. Oh, ¿cómo? Pues tú no estás oyendo lo que estás diciendo. Ese soy yo. Mira, no es que nadie lo dice, es que el Espíritu lo revela. Es que el Espíritu habla al predicador. Por eso, aunque nos pique, hay que asimilarlo. Y a mí hay veces que cuando he estado sentado ahí me ha picado, pero fuerte. Fuerte. Está bien. Diga amén. Cuando le pique, diga amén. Y analice y diga, Dios me está hablando. Porque Él conoce mi corazón. Él sabe quién soy yo. Él sabe cómo yo ando. Él sabe de qué pata coger. Así, simplemente. Mira, a veces luchamos contra cosas con las cuales no podemos luchar en la vida. Nos cuesta. ¿Y por qué digo que no podemos luchar? Porque sin la ayuda de Dios no lo vamos a alcanzar. Entonces nosotros queremos hacerlo todo en nuestros esfuerzos. A ver los muchachos, bueno, que la mayoría de los muchachos están por allá, pero hay algunos jovencitos por aquí, están estudiando. Pero cuando te ponen una prueba delante, a ti no te gusta echar un ojo para el otro lado, ¿verdad? ¿O sí? Ya sé que. Porque eso se llama hacer trampa en otros. Y eso a Dios no le gusta. Pero nosotros, aún siendo adultos, no nos cansamos de hacer trampa. Aún nosotros siendo adultos, no nos cansamos de tratar de alcanzar las cosas a como dé lugar. Porque cualquier camino conduce a Roma. Entiéndase, cualquier cosa que yo haga, aunque me fije en la escuela, yo voy a alcanzar las metas. No, no es así. Es mejor que no te fijes. Es mejor que hagas y escribas lo que tú conoces. Yo todavía hago pruebas. Todavía tengo que hacer pruebas. Cada 5 años tengo que ir a hacer clases y no sé qué. Y después ir al test. Para alcanzar otra vez el certificado que ya se venció y qué sé cuándo. ¿Y sabes qué es lo que tengo que hacer? Lo que los jóvenes hacen en la escuela, prepararse. ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer un cristiano para alcanzar la sabiduría de Dios? Prepararse en el conocimiento de la palabra. No tienes que esperar solamente a que venga el pastor, a que venga un predicador a decirte cómo tienes que hacer. Estudia por ti mismo, por ti misma las escrituras. Ya no quiere la gente estudiar la Biblia, porque ya ahora todo es muy fácil. El evangelio está tan light, el evangelio está tan fácil, que solamente es lo que ponen aquí, lo que ponen allá, y lo que ponen ahí a veces ni siquiera es bíblico. Ni siquiera es bíblico. Porque es lo que piensa el pastor que está dando la clase, que tiene mucho conocimiento, pero no tiene la sabiduría de Dios. Y eso pasa, lamentablemente. Ahora la gente quiere un avivamiento. Señor, un avivamiento. Señor, un avivamiento. Así no puede haber avivamiento. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la sabiduría de Dios. Hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Hay que orar. Hay que leer la Biblia. Hay que buscar de Él. Entonces, dice aquí
Esta sabiduría es la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Mire, yo aplaudo a todos los presidentes. Son personas que llegan a un estatus, llegan a esos lugares porque son personas que han estudiado, tienen conocimiento, son líderes. Amén, usted lo aplaude. Yo lo aplaudo, a mí no me importa de qué partido son, no me interesa en ese sentido. Reconozco que son hombres y mujeres que han alcanzado metas altas. Entonces, son dignos de admirar en cierto modo. Pero la mayoría de ellos, dice aquí, ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría. Pero después se paran y dicen que son cristianos. Pero no viven un cristianismo. Es que no van ni a la iglesia. Es que no buscan la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos creer que son verdaderamente cristianos? ¿A usted le interesa eso? Pues sí, tiene que interesarle que los que gobiernan en su país sean verdaderamente cristianos. Nosotros quisiéramos que todos fueran cristianos, pero es difícil que sean. Y ya hablamos de eso también. Es difícil que sea, pero Dios escogió lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los que tienen mucho conocimiento, a los sabios de este siglo. ¿Sabes? Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Y quizás tú digas, ay, yo no me siento capaz de hacer esto, de hacer lo otro. No es lo capaz que tú te sientes, es el llamado que Dios te ha dado. ¿A qué Dios te llamó? Concéntrate en el llamado que Dios te ha dado y Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas para ejercer ese llamado. Pero ponte en sus manos. Hay que ser fiel al Señor. Yo sé que nos cuesta trabajo. La fidelidad es una palabra muy dura, muy profunda, muy fuerte. Y nos cuesta ser fieles en todo. En todo. No estoy hablando solamente de ser fiel al matrimonio o de ser fiel a sí, porque cuando hablamos de fidelidad la gente enseguida dice, el matrimonio. Pero la fidelidad no, usted tiene que ser fiel también a las amistades. Usted tiene que ser fiel al ministerio donde Dios le ha puesto. Usted tiene que ser fiel a lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Usted tiene que ser fiel a las responsabilidades que Dios ha puesto en tus manos. Porque si las puso en tus manos es porque sabe que tú eres capaz de llevarlas a cabo. Esa es responsabilidad. Pero a veces nosotros nos demeritamos pero tanto que nosotros pensamos, sí, porque la Biblia como dice eso, que lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero es que eso fue cuando nos escogió. Ahora nos ha revelado, eso lo dice aquí en la Biblia, lo acabamos de leer, esa sabiduría oculta ya estaba predestinada para ti y para mí, aún siendo viles y despreciados del mundo. Ya Dios nos había escogido para una misión especial. Diga misión especial. No misión imposible. Misión especial. Misión imposible es la de Tom Cruise. Y logró la misión. Entonces, si él logró una misión imposible, mira, yo creo en el Dios de lo imposible. Y todo es posible para el que cree. Así que cuando tú te sientas que no puedes, sí puedes. Ponlo en las manos del Señor. Pon tu fe en el Señor y sigue adelante. Que Dios te va a guiar. Que Dios te va a dar sabiduría. Y sobre todas las cosas, Dios va a ser fiel al llamado que Él te dio. ¿Sabes por qué? Porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que sea. Lo que te prometió te lo va a dar. Y sabes que a veces eso viene también con bienes materiales. Pero como tú no trabajas para bienes materiales, si vienen bien y si bien también. Si no
viene también, igual. Y no es malo que le pidas bienes materiales, pídele si quieres. Pero si le vas a pedir un carro, pídeselo como tú lo quieras. Eso no es malo. Pero no le pidas 10 carros porque tú vas a manejar nosotros. ¿Para qué lo quieres? Tenerlo ahí. Y después cuando vengan los tiempos difíciles, tener que salir de ahí. Eso se parece a muchas películas que he visto por ahí de la vida real. No son películas, yo le digo películas porque son de la vida real. Entonces dice, porque si la hubieran conocido la sabiduría, estos hombres, estos príncipes de este siglo, hubieran conocido la sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahora entra a jugar la nueva ley que se aprobó, HR 6090, en la cual el miércoles me preguntaron, ¿es verdad que han suspendido leer el Nuevo Testamento? Digo, ¿y dónde dijeron eso? No, porque lo están diciendo en el internet. Pero si yo les he dicho que no escuchen tantas cosas, tanta basura. Cuando usted escuche algo así, algún rumor, vaya a la mata, vaya a la base. ¿Usted sabe dónde yo lo busqué? En el gobierno. Lo que se votó ahí no dice que están suspendiendo el Nuevo Testamento. En ninguna parte dice eso. Pero todo el mundo, cristianos y todo el mundo ya se lo estaba creyendo. Porque alguien lo dijo. La sabiduría de Dios nos da la posibilidad de discernir. Porque, ¿sabes por qué? Miren, ¿cómo fue que yo titulé el espíritu de sabiduría? Y el espíritu de sabiduría incluye lo que da el Espíritu Santo, el don de discernimiento. Entonces, alguien que me preguntó eso el miércoles, le dije, espérate un momentito, te lo voy a buscar, pero rapidito. Yo estaba en la oficina antes de empezar el servicio el miércoles, así. Falso. No lo voy a decir porque es la ley, búsquela si quieres, porque yo trabajo como representante, no soy político, ni nada. ¿Okay? No tengo que ver con eso. Pero cuando viene alguna ley que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con nuestros derechos, enseguida yo lo busco, tengo que buscarlo, porque yo sé que hay mucha gente por ahí, algunos malintencionados y otros no tanto, pero que engañan aún a los escogidos. Eso es señal de los tiempos. Entonces, si ellos hubieran tenido el conocimiento, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que... Mira, tu visión espiritual es más grande que la visión que tiene el presidente de este país. ¿Entendió? Tu visión espiritual es más grande que eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo te estoy diciendo no lo estoy inventando, lo estamos leyendo aquí en la Biblia y lo dice bien claro. Lo dice bien claro. Firman algo. Y casi todo lo que firman tiene pro y contra. ¿Sí o no? Y todo lo que Dios ha firmado tiene pro, pero no tiene contra. ¿Me entendió ahora? Todo lo que Dios ha firmado es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Ese no se equivoca. Y no quiere que tú y yo nos equivoquemos. Por eso es que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros predicamos más del Espíritu Santo que de Cristo, y eso tiene un problema, porque no es lo que nosotros prediquemos, es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia enseña que Jesucristo es el Alfa y el Omega. La Biblia enseña que Él es Dios con nosotros. La Biblia enseña que Él es nuestro Redentor. La Biblia enseña que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Sanador. Pero la Biblia también enseña que Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, dejaré el Consolador, el cual os guiará toda verdad. Quiere decir que el jefe máximo supremo número 1 se llama Cristo. Él es Dios con nosotros. Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces la gente no quiere creer en eso. La gente no quiere creer en eso, no quiere creer que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. La Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu. ¿Ven? Sí, usted conoce lo que piensa. Yo no sé lo que usted está pensando ahí ahora. Usted puede estar pensando que el pastor está dando una clase que está equivocada, una prédica que está equivocada. Otro puede decir, oh, qué bien está bueno. Y otro puede decir, y otro puede estar pensando en el bill que va a pagar. Sí, porque de todo eso hay en la viña del Señor. Eso no pasa. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios, las cosas de Dios, vienen a través del Espíritu. La sabiduría viene a través del Espíritu de Dios. Los dones vienen a través del Espíritu de Dios. Dios lo usa, para eso lo dejó. Él no se iba a quedar aquí con nosotros todo el tiempo en carne. Él vino a cumplir una misión, la terminó y se fue. Pero para que no nos sintiéramos solos, porque nosotros necesitamos compañía. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos compañía. Amén. Amigo fiel y verdadero. No es fácil morirse solo. Cada vez que hablo de la muerte, que a veces que hace. Y vuelve otra vez con la muerte. ¿Por qué no me hablas de vida? Ah, ¿tú quieres que te hable de vida? Hay vida abundante en Cristo. Amén. ¿Por qué no nos preocupamos en alcanzar la sabiduría y que está en la palabra de Dios? ¿Por qué? Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos dicho, viene a través de Él. O sea, el Espíritu Santo, o el Espíritu tuyo y mío, es lo que Dios utiliza en nosotros para comunicarnos con Él. Dios se comunica a través de ti, contigo y conmigo, a través de su Espíritu y el Espíritu nuestro. Por eso cuando la persona se va, el Espíritu va a Dios. Simplemente. No vamos a hablar de la resurrección, que de ya eso hemos hablado. Entonces dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que espiritual a lo espiritual. Pero resulta es que ahora se predica diferente. Se acomoda lo material
a lo espiritual mío, pero dejamos lo espiritual de Dios fuera. Por eso hay tantas iglesias raras por ahí. ¿Y sabe qué? Nos ven a nosotros como raros. Así, nos ven como raros. Oye, pero qué rara es esa iglesia. Esa iglesia, mira, lo primero que dicen es rara la iglesia porque no crece. Lo otro que dicen es rara porque no tienen luces. Todas esas cosas dicen de una iglesia que está un poquitico, pero a veces no piensan en muchas cosas. Aquí no se trata de luces, no se trata de apariencia. Dios no busca apariencia. Las apariencias son vanidad. Eso es engaño, eso es mentira. ¿De qué color es el plátano maduro? Plátano. Sí, es amarillo, ¿no? Oro parece. Oro parece, plátano es. Entonces, ¿por qué intentamos seguir viviendo de apariencia? El cristiano no vive de apariencia. El cristiano tiene que vivir de experiencia en el Señor, experiencia con el Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo nos da a través de la sabiduría que Dios nos transmite por Él. Bueno, nosotros me llama la atención por qué tantas iglesias llenas permiten, esto a lo mejor no cae bien, ¿por qué hay iglesias que permiten que se juegue con el Espíritu Santo de la manera que lo hacen? Llegan tan lejos que llegan a blasfemar. Y quizás nosotros en algún momento nos hemos dejado arrastrar por eso. Porque yo no creo. Bueno, puede suceder porque para Dios no es imposible. Si Él caminó por encima del agua, si se convirtieron 5,000, se convirtió los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. Pero eso de que yo ahora llegue aquí, que estén los hermanos aquí, y me quite la leva a ti, y todo el mundo se cae. ¿Cuál es la ilusión de la leva? La leva no tiene ilusión. Y dile a la leva que predique. Ajá. La voy a poner aquí delante de esto para que predique. Entonces, todas esas cosas son cosas que estamos viviendo, porque ahora ya no hay un evangelio espiritual, sino un evangelio emocional. Y todo tiene que ver con emociones. Y somos personas emotivas porque somos naturales, somos humanos. Pero no nos pueden ganar las emociones. Pueden. Si te vas a caer, si Dios te va a tumbar hasta con una palabra que te dé. No necesitan ni empujarte, no necesitan ni tirar la leva o meter una patada, porque ahora dan patada también. Espíritu Santo. Eso es jugar con las cosas de Dios, mi hermano. Imponga las manos, ore. Y si se va a caer, téngalo por seguro que si el Espíritu Santo le va a hablar en el suelo, lo va a poner de rodilla, o la va a poner de rodilla, o la tira para atrás o la tira para adelante, pero hace algo. Pero no hay que estar haciendo show. Yo sé que eso me gusta. Yo sé que algunos años el pastor se le fue la mano hoy. A esta iglesia no vengo más, porque yo soy pentecostal reyoyo. Pues si eres pentecostal reyoyo, tienes que saber que Dios obra como Él quiere. No hay que empujarlo.
empujar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra solo. Y yo te puedo dar un testimonio. Yo una vez me caí y me estaban esperando para atrás y me caí para adelante. Pues estoy mulañando así. No, mentira. Me caí para adelante cuando me estaban esperando por detrás. ¿Qué le parece? ¿Eh? Dios hace las cosas como Él quiere. Yo no quería ser pastor. Ah, pero Él dijo, no quieres ser pastor. Vaya, como no quieres, ahí tienes. Y te voy a poner en una iglesia inteligente. Pero cabezona. Te voy a poner una iglesia por la cual vas a sufrir. Te voy a poner una iglesia por la cual vas a llorar. Pero te voy a poner una iglesia por la cual te vas a sentir alegre. ¿Sabe qué? Yo prefiero sentirme alegre porque yo sé que todas las cosas que vienen que nos hacen sufrir son para beneficio tuyo y mío. Y yo no quiero otra congregación. ¿Sabe qué? Yo no quiero una congregación ni aunque tenga 1000 personas. Se lo digo con toda sinceridad. Dejamos ustedes. Aquí no se necesita mucho. ¿Sabe por qué? Porque usted dice tal cosa y todos cooperan. A un hermano enfermo, todo el mundo se pone a orar. Hay esto, lo otro, enseguida. Ya aquí hay hermanos que me están hablando, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y me están cayendo arriba. ¿Y sabe qué? No me han molestado. Porque yo sé que estamos haciendo cosas, no las estamos haciendo muy bien, y hay cosas que estamos dejando de hacer. Hay cosas que por el COVID, ¿cómo nos escondemos detrás del COVID? El COVID ya pasó hace 4 años. Usted me dirá, no, pero todavía hay COVID. Sí, pero es que todavía estamos viviendo el mismo COVID de aquella vez. El COVID, el COVID, y todo esto, el COVID y todo lo otro. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Si el COVID lo quitó, Dios lo restaura. Todo lo que el COVID afectó, Dios lo restaura. En el nombre de Jesús. Y yo creo en un Dios que restaura no solamente el hombre, sino también restaura su obra en general. Y la iglesia está en restauración. Aleluya. Yo creo que Dios está restaurando su iglesia hoy. En medio de todo lo que veamos negativo. En medio de todo lo negativo. La sabiduría de Dios que Dios ha transmitido a grandes hombres de Dios, porque hay grandes hombres de Dios en esta tierra. Hay. No es que hubo. Hay. Hombres que predican la palabra de Dios tal y como es y no se dejan amedrentar. No tienen miedo a lo que digan los políticos, no tienen miedo a lo que digan las naciones, no tienen miedo a lo que digan a lo que digan los otros pastores, sino que simplemente se mantienen firmes a la palabra de Dios, firmes a lo que el Espíritu Santo revela. Y cuando eso sucede, la bendición está garantizada. Cuando eso sucede, el crecimiento está garantizado. Cuando eso sucede, Dios va a agregar a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, y ahora esos que son salvos son los que van a ser los líderes del mañana. Amén. Y no del mañana lejano, del mañana cercano. La sabiduría de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Ahorita cantábamos algo y ya con esto terminamos. La última palabra la tiene Dios. Cuando usted crea eso, cuando nosotros creamos verdaderamente que la última palabra la tiene el Señor, nosotros vamos a dejar de confiar en nosotros mismos. Nosotros vamos a dejar de confiar en las cosas materiales. Y cuando digo dejar de confiar en las cosas materiales, ponerlo por encima de Dios. Nosotros vamos a dejar de confiar en lo que digan otras gentes. Y nosotros vamos a dejar de oír lo que digan otras personas que lo que quieren es lucrar o hacer otras cosas. Engañar, en el peor de los casos. Engañar a los hijos de Dios. Así, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender.
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabes por qué? Porque a ti quien te juzga verdaderamente es Dios. Y esto es para el hombre espiritual. Cuando digo hombre, dice la Biblia, es hombre y mujer, para todo. Ahora, el hombre espiritual discierne las cosas por el Espíritu Santo. El hombre espiritual. Porque está conectado a Dios. Por eso es importante mantenernos en comunión con el Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora te voy a poner el cuño. Porque este es el cuño. Nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Sellados. ¿Sabes lo que significa eso? De Dios cuando tú y yo, es que ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios dijo, este es mío. Este es un puño. Pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él. Pero no solamente eso, que nos ha dado otra garantía. Cuando nos puso el puño, nos puso la mente de Cristo. Gloria sea Dios. Nos puso la mente de Cristo. Por eso tú y yo no podemos seguir pensando como pensamos a veces. Deja que el Espíritu Santo de Dios, que Cristo a través del Espíritu Santo te hable en cada momento, me hable en cada momento, que tomemos las decisiones a través de Él, que todo lo que Él diga, mira, aunque nos cueste, todo el que estudia una carrera le cuesta, pero la estudia y después se queda con deuda, ¿sí o no? ¿Sabes lo que es mejor con Dios? Que la deuda tuya y la mía ya Él la pagó. A Dios sea la gloria. Dios continúe bendiciendo. Grande es Dios.